En esta oportunidad vamos a abordar el tema del paramilitarismo. Para este eje tenemos dos lecturas asignadas, una es la de Gustavo Duncan y otra es la de Mauricio Romero. Como para clarificar cosas, este video va a tocar en efecto la lectura de Duncan. ¿Por qué? Porque es particularmente el tema de la negociación como hipótesis alrededor de lo que sigue después de la negociación de la ley 975 y de todo el proceso de negociación de Ralito. Las demás lecturas, la otra lectura, perdón, la vamos a tocar mañana en clase. La idea es que ustedes la lleven muy bien estudiada porque esa es la que nos va a contar un poco más de la historia de esta organización. ¿Qué fue el proceso de Ralito? El proceso de Ralito fue un proceso de paz que permitió la desmovilización de los señores de la guerra más poderosos. Y en esto es importante entender qué significa la categoría de señores de la guerra. Los señores de la guerra son aquellos que logran desplegar en los territorios específicos ejércitos particulares, ejércitos donde buscan defender como sus propiedades, pero también frente a la inexistencia de un Estado que logre tener la legitimidad total. Se configuran estos señores de la guerra, que son personas que tienen acceso a recursos, sean porque son ganaderos, sean porque reciben recursos para hacer sus operaciones militares de grandes empresas, de otro tipo de fuentes. Esa es la idea de los señores de la guerra. ¿Qué permitió la desmovilización? Pues permite la desmovilización de 30.000 hombres y 12.000 armas. Esto es una cosa importante porque si ustedes verifican, y esto es una pregunta que queda para la próxima clase, el número de armas que se entrega en este caso ni siquiera corresponde a una arma por hombre. Mientras que en el caso de las FARC, en el proceso de verificación de la misión de la ONU, el número es mucho mayor. Entonces, la pregunta en específico es cuántas armas se entregaron en el proceso de desmovilización de las FARC. ¿Cuáles fueron los ejes de la negociación? El primero es el eje de la extradición. Permitir o no permitir la extradición. ¿Qué va a pasar con la extradición de esos señores? Porque además es claro que la mayoría de los jefes paramilitares estaban inmersos en procesos en Estados Unidos. Entonces esto es importante además porque es clave entender que la negociación con el paramilitarismo se hace como con los jefes de estas organizaciones. Claro que las negociaciones de paz se hacen en general con los jefes, pero acá se centró en un proceso de negociación, digámoslo que entre las élites del Estado y las élites de estos grupos paramilitares, perdón. El segundo es el tema de bienes y dinero entregarse por la compensación de las víctimas o por su procedencia ilícita. Acá el problema de los bienes no solamente estuvo centrado en cómo se iban a utilizar esos bienes para atender las necesidades de las víctimas, sino también que era pues la procedencia ilícita de muchos de estos bienes. El tercero es el desmonte del aparato militar, que claramente es uno de los mayores logros de este proceso, que es de estos señores de la guerra se desmonta en la generalidad esos aparatos militares. Y la ley 975 de 2005, que es como la primera de los ejemplos de una ley de transicionalidad en el que además, digamos, se incluyen los principios de reparación y no repetición. Esto es importante porque en términos de la justicia transicional nos incluye un paradigma que nos señala que los procesos de negociación no pueden ser procesos de amnistía, que fue un poco lo que pasó en los años 90, sino que tienen que dar cuenta de cómo se repara a las víctimas y cómo se impide la repetición de estas historias. La repetición creo que es una de las cosas que queda abierta. Un poco es la tesis de Duncan, pero que también nos lo demuestran los hechos con la existencia de organizaciones sucesoras del paramilitarismo. No son propiamente paramilitares, pero sí son organizaciones sucesoras del paramilitarismo y eso es clave tenerlo presente. Y el último tema es que todo este tema de los bienes y de las tierras y esto implicaba para estos señores de la guerra pues pérdida de poder político en esas regiones en las que se había asentado. Características generales que nos denota el autor después del proceso de negociación de Ralito. Por un lado, la persistencia de las organizaciones armadas en lo local que cuestiona cualquier proyecto de hegemonía del Estado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay una visión, si lo ubicamos en términos de la visión de la violencia, estaríamos hablando del colapso del Estado y su incapacidad de tener el control y la soberanía militar implicaría una comprensión de la violencia como fracaso del Estado en términos de su proyecto nacional. Sostenimiento de las condiciones que permitieron la aparición de los grupos paramilitares, estas se mantienen y a no ser que se logre cambiarlas, estas se mantendrán. Y esto es una de las cosas que articula como la presentación de Duncan, y es que pues la no presencia del Estado, la generación del poder a partir de las condiciones de
las tierras, ser propietarios de las tierras, pero también cómo esas relaciones sociales alrededor del paramilitarismo se mantienen después del proceso de desmovilización. Las economías de la guerra, y en esto toma un papel muy importante el papel del el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico se convierte en un eje articulador de las acciones y de las posibilidades que estos actores tendrán en el ejercicio pues de la violencia y de la continuidad misma post-desmovilización de esos grupos sucesores del paramilitarismo. La existencia y persistencia de la guerrilla es pues la continuidad de la amenaza, de una de las amenazas por las cuales surge la organización del paramilitarismo en el país, y esa continuidad pues hace que el abandono total del proyecto de los señores de la guerra sea muy complejo. El siguiente elemento, y esto es clave porque nos señala que no solamente el paramilitarismo no solamente juega un rol militar, sino que construye una serie de relaciones que van desde la dependencia socioeconómica a partir del tema laboral, sino que también están relacionadas con, por ejemplo, el papel en la justicia, el papel en la cotidianidad de la vida de la gente. Esas relaciones no desaparecen y esas figuras de autoridad en cierta medida no se borran con el proceso de la desmovilización. Esto se enlaza con el tema de las estructuras sociales que solicitan la protección privada. Digamos que en la medida en que hay un vacío del Estado que no logra cooptarse y hay como esas relaciones sociales preexistentes, pues se mantiene ese vacío y hay estructuras sociales que solicitan esa protección. ¿Cuál es otra de las continuidades que señala el autor? Y él dice, estos grupos que surgen post-desmovilización, acá estamos hablando de un estudio parcial, pues porque estamos hablando del año 2010, pero de todas formas nos señala que siguen apelando a estos como mecanismos o a estas formas de la guerra en las que están extorsiones a las transacciones y propiedades, la proliferación del narcotráfico, las limpiezas sociales, la subordinación de la clase política a quienes detentan las armas, y la corrupción violenta de los recursos públicos, que es la apropiación violenta de esos recursos públicos a partir de esas relaciones que se establecen con las clases políticas regionales. Dice, para Duncan, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo no varían de forma fundamental frente a estas características. El peligro que genera para estos señores de la guerra la desmovilización total sin preservar el poder local vía las armas, narcotráfico y las elecciones implicaría el riesgo de ser extraditados. Y esta es una de las mayores preocupaciones que en efecto se cumple, pues esto es posterior. Ustedes si vieron esto, parte de la introducción de un texto anterior de Duncan, entonces es importante porque sí se cumple el tema de la extradición. ¿Cuál es la motivación de la extradición? Acabamos desde hipótesis como esta que nos señalan que en la medida en que pierden ese poder local pues pueden ser extraditados, pero también hipótesis como lo que se buscó hacer con la extradición del paramilitarismo es enviar la verdad afuera porque se estaban amañando mucho en el proceso de justicia y paz en señalar verdades, sobre todo en términos de las relaciones con la clase política y la clase económica. Son hipótesis comprobables, no, en este momento no son comprobables, pero son formas de interpretación de ese fenómeno. Y el tema de la amenaza militar de otras fuerzas competidoras en el territorio. Acá no hablamos solamente del tema de la guerrilla, sino de otras organizaciones que buscan el control, sobre todo de las economías ilícitas, y es importante tenerlo presente. ¿Cuál es la primera hipótesis gruesa que nos presenta? Entonces, para que la desmovilización sea a medias, porque sí hay una caracterización por parte de Duncan frente a esa desmovilización a medias, señala que los elementos que permiten, pues que crean esa desmovilización a media es, por un lado, la inestabilidad de un escenario de poderes fragmentados que basan su ascendencia en la capacidad de ejecutar violencia. El segundo son los riesgos de reciclaje de las estructuras armadas en aparatos mafiosos con menor capacidad de imposición de hegemonías regionales. Y el tercero son las amenazas de otros aparatos armados como las guerrillas y las fuerzas de seguridad estatales. Entonces acá también hay un elemento clave y es que si se considera que esas estructuras post-desmovilización tienen una mayor afectación por parte de las fuerzas estatales. La segunda hipótesis tiene que ver que señala que el proceso de Ralito, más que un desmonte definitivo del paramilitarismo, constituyó el final de las grandes estructuras de los señores de la guerra y dio paso a una situación propicia a la construcción de nuevas formas de ejércitos privados enfocados hacia el objetivo de siempre, el control del Estado y el orden social de las comunidades. Entonces esto es importante. Uno, nos señala
ya no hay un proceso nacional, que es el proceso de articulación que surge a partir del año 1996 con la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es como el proceso nacional de consolidación de todos esos ejércitos que desde la perspectiva de Duncan serían los ejércitos de los señores de la guerra en el nivel nacional, que es impulsado particularmente desde el proceso de las ACU, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con grandes voceros, por decirlo de alguna forma, como Carlos Castaño, que son los que impulsan eso. Y lo que acaba en este momento es este proyecto grande, pero también con unas debilidades y con unas rupturas al interior que son importantes destacar, ¿no? El proceso de Ralito, lo que pasó con Carlos Castaño, digamos, no es muy claro si fue el asesinato, si fue... Pero Carlos Castaño estaba generando una oposición porque concebía que en el proceso, uno, se estaban colando muchos narcos de pura cepa, por un lado, pero también entendía que no se estaban dando como las condiciones de seguridad total para poder hacer esa desmovilización y que se iban a dejar esos poderes vacíos. Digamos que esos eran los dos elementos. Entonces lo que desaparece con la desmovilización o con el proyecto de la ley 975 son esas estructuras de carácter nacional, y lo que se hace es como de nuevo una descentralización de esos poderes privados que buscan el control del Estado y el orden social. Y estas son dimensiones que son importantes. Miren que acá, a pesar, hay una contradicción en términos del argumento de Duncan, porque señala, aparecen donde no hay Estado, pero dice, hay control de Estado. Y acá yo creo que vale la pena retornar a los conceptos de presencia diferenciada del Estado de Fernán González particularmente, porque lo que nos dice es, en efecto hay un Estado y es un Estado que se tiene que controlar y que se busca controlar, y es un Estado que recibe, por ejemplo, unos recursos estables que son los recursos del Sistema General de Participaciones, y esos recursos no son pequeños y son importantes porque crean relaciones y crean también un orden social de las comunidades. Cuando yo tengo el control, por ejemplo, del tema del acceso a la salud y el tema del acceso al acueducto, al alcantarillado y a la educación, pues estoy dándome un papel importante, pero además construyo una forma de ver el orden en las comunidades, que creo que esto es uno de los temas que no se destacan tanto en la lectura, pero que sí es importante resaltar. El paramilitarismo no solamente fue un proyecto de la violencia, sino que buscó un orden, como le señalaba particularmente en la lectura sobre las visiones comprensivas de la violencia. Cada orden de la violencia tiene unas pretensiones de construcción de las relaciones, de las formas de las relaciones, y ese paramilitarismo, aunque tenía carácter muy regional, sí buscaba construir en cada una de esas regiones esas relaciones particulares, sea mediada por el tipo de economía que se buscaba impulsar, por el tipo de acciones o por el tipo también de visión de mundo, porque confluyen. Y recuerden que uno de las formas de la violencia más usadas por el paramilitarismo era el control sobre los cuerpos, ¿no? En un texto del Centro de Memoria Histórica es muy importante, por ejemplo, lo que hacían con el pelo, con la forma de vestir, cómo eso determinaba ciertas cosas. Entonces hay un orden social que se constituye ahí. La hipótesis 3 nos señala que la persistencia de diferentes tipos de ejércitos privados que a manera de señores de la guerra o mafias continuarán interviniendo las funciones del Estado en las regiones del país. Entonces lo que nos dice es que a pesar insiste en el punto anterior, pero es importante tenerlo presente, es que a pesar de la inexistencia de ese proyecto nacional, la continuidad de ese control en las regiones es fundamental. Y por último, la falla estructural del proceso proviene del énfasis que se hizo en la solución del problema particular de los señores de la guerra y los miembros del núcleo de poder como contraprestación por la entrega que hicieran de su tropa. Se asumió que bastaba el interés de los grandes jefes en resolver la amenaza de la extradición y de la expropiación de sus bienes para desmontar la estructura de dominación basada en ejércitos privados. Se desconocía así que el origen de los señores de la guerra existía un acumulado de causas sociales que desbordaban las intenciones de las figuras de poder, y que, por la misma naturaleza clientelista e instrumental como se definían las lealtades de la tropa, era poco menos que probable que la simple orden de un superior fuera suficiente para desmontar todo el andamiaje de los ejércitos privados. Y acá confluyen varios elementos que creo que hay que desagregar. Lo primero es que señala hay una falla en términos de la concentración en la lógica de la negociación de este proceso de élites, que no busca atender las necesidades de la generalidad de esa organización, sino que da cuenta de las particularidades de las necesidades de los jefes, de las élites comandantes de estas organizaciones. Y esto genera pues una debilidad, y es la debilidad de no entender las relaciones sociales que estaban mediadas por ahí, por este proceso. Y en esto es importante destacar que, por ejemplo, el paramilitarismo tenía como una de sus características en términos
del reclutamiento y el financiamiento de su guerra, el pago a los guerreros, por decirlo de alguna forma. Esto es una particularidad que es importante porque, a diferencia de las organizaciones anteriores que habíamos visto que hay un sentimiento o de sacrificio en el caso del ELN o de una construcción del héroe y el salvar el pueblo, como en el caso de las FARC, acá lo que estamos viendo es que también hay unos incentivos económicos que son importantes y esas lealtades no se destruyen, esas formas y esa naturaleza clientelista e instrumental no se destruyen, sino que también en cierta medida lo que se hace es potenciar la capacidad de tener mano de obra para la guerra, ¿sí? De si me ofrecen pues plata y estoy en un proceso de desmovilización, pero el proceso no está siendo efectivo, porque eso es otro de los elementos que es importante destacar. En el caso del proceso de desmovilización de las AUC se tuvo muchos problemas porque no se diseñaron estrategias multinivel, pero además porque se pensó en un proceso de reinserción también desde la precariedad, de asume trabajos precarios, de asume proyectos productivos, no sé, 8 millones, eso es la cifra de las FARC, pero también era una cifra parecida en el caso del paramilitarismo, para hacer un proyecto productivo, pero pues 8 millones a uno, si ustedes lo piensan, eso no le alcanza a uno ni para montar una panadería, el horno le vale 8, ya no hay nada más que hacer. Entonces también como que eso no se logra contemplar, no se entiende cuál es el significado de la reinserción y cómo se crean esas otras lealtades y esas posibilidades. Entonces, esta visión particular sobre el proceso de desmovilización es importante, pero creo que es muy importante también reconocer esa historia que es la que nos señala Mauricio Romero. Entonces, para eso mañana espero que tengan muy claro esas historias y esas formas, esas relaciones, ese carácter de organización político-militar que tuvieron también las Autodefensas Unidas de Colombia y la caracterización regional que se hace, que creo que sí es en lo que en una de las cosas que se ha avanzado para estudiar el fenómeno político, el papel de esas relaciones del paramilitarismo con las regiones.